El tema de hoy lo he titulado Ya no andéis como los otros gentiles. Ya no andéis como los otros gentiles. Está basado en la carta a los Efesios. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 4, versículo 17, lo siguiente a los hermanos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Quiere decir que lo siguiente que vamos a considerar es un requerimiento del mismo Señor Jesús. No es que a Pablo se le ocurrió esto de la noche a la mañana, sino que Pablo va a actuar aquí como un testigo del Señor para exhortar a los hermanos con autoridad divina. La palabra requerimiento le dice, esto requiero, requerimiento, significa ser llamado como testigo, es decir, protestar en afirmación o exhortación. Entonces Pablo aquí se presenta como un testigo fiel del Señor, que va a hablar con autoridad divina. ¿Y cuál es la exhortación allí? Ahí la vemos en pantalla, que ya no andemos como los otros gentiles. Quiero que pensemos en esto, porque bíblicamente solo hay tres culturas en el mundo. La escritura nos declara que hay solo tres culturas en el mundo, de manera general. Que de manera específica pueden haber muchas, pero de manera general, para Dios solamente existen tres clases de personas. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Ve? Tres culturas allí. Los judíos, que son conocidos por todos, los judíos, un grupo en particular, y se hace diferencia entre los judíos y los gentiles. ¿Quiénes vienen siendo los gentiles? El resto del mundo. Pero se menciona otro grupo aquí, que es la iglesia de Dios, compuesta por judíos y por gentiles. Entonces, hay judíos no convertidos a Cristo, judíos que no están convertidos a Cristo, pero también hay gentiles no convertidos a Cristo. Pero dentro de la iglesia de Dios hay judíos convertidos a Cristo y también hay gentiles convertidos a Cristo. Por tanto, enfocándonos en los gentiles, nosotros venimos siendo gentiles porque no somos judíos, somos el resto de la población mundial, gentiles. Entonces debemos definir en esta exhortación divina que Pablo nos hace, ¿qué clase de gentiles somos? Si los gentiles convertidos o los otros gentiles de los que habla Pablo. Los otros gentiles. Pablo habla de otros gentiles, que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces, están los gentiles de la iglesia de Dios y los gentiles que no son de la iglesia de Dios. Entonces, la exhortación
es para los gentiles que son parte de la iglesia de Dios, nosotros, todos los cristianos, para que no andemos como los gentiles que no son de la iglesia de, de Dios. Entonces, como punto número uno, nosotros no debemos andar como los otros gentiles, que qué, que qué según el texto. Punto número uno, los que andan en la vanidad de su mente. No debemos andar como los otros gentiles. ¿Cómo? Que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad en el texto griego quiere decir algo inútil, algo fugaz y en un contexto algo moralmente depravado. Ciertamente dijo el predicador Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ciertamente, todo lo que se hace debajo del sol es vanidad. ¿En qué sentido? En que todo lo físico es fugaz, todo lo físico tiene un límite y todo lo físico pasará, porque todo lo que está debajo del sol es vanidad. Pero aquí Dios se está refiriendo a un tipo de vanidad que no debemos andar nosotros, como los otros gentiles que andan en esa vanidad, en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir esto? Quizás el pasaje que nos explica esto está en Filipenses capítulo 3 versículos 19. A partir de aquí, quiero que me acompañen y me ayuden a leer los siguientes versículos. Entonces, vamos con nuestra hermana Mercedes. Filipenses capítulo 3 versículo 19. Dice la palabra de Dios, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí está la respuesta inspirada por Dios. Ahí está la aclaración de qué significa andar en la vanidad de nuestra mente. Pensar solo en lo terrenal. Y la palabra terrenal allí quiere decir solo en lo mundano. Ciertamente, en algo terrenal debemos pensar que no son cosas malas. Trabajar, comer, educarnos, un tiempo de esparción, comprar ropa. Son cosas terrenales, vanas que pasan, se deshacen, no duran para siempre. Pero esta categoría de personas, fíjense, solo, es importante esa palabra allí, solo piensa en lo terrenal, sin pensar en cosas que son perversas. Pensemos en cosas que en sí no son malas, que solo piensan en lo terrenal, solo piensan en trabajo, solo piensan en comida, solo piensan en vestir, en conseguir, en comprar y andar. Bueno, ¿y cuál sería lo malo en ese punto? Que solo piensan en eso y Dios no está por allí. Pero aún el versículo va más allá, porque es que no solamente está hablando de lo terrenal, de cosas que en sí no son malas, sino que aún en cosas que representan una vergüenza. Solo quieren, entre comillas, como dicen ellos, vivir su vida y disfrutar su momento. ¿Pero haciendo qué? Haciendo lo que precisamente no agrada al Señor. Y ese es el punto de Pablo. Que andan en la vanidad de su mente. Y es fácil uno descubrir esto en el mundo. Es fácil uno entablar una conversación con alguien que no es espiritual y uno se da cuenta de que no hablaron de nada, solo de cosas vanas.
solo piensan en política, solo piensan en la situación, solo piensan en la economía, solo piensan en cuánto van a pegar el chontico o la lotería, solo piensan en lo terrenal. No piensan en la necesidad de criar hijos conforme a la voluntad de Dios, la necesidad de sacrificarse por agradar a Dios, en la necesidad de ayudar al necesitado, solo piensan en lo terrenal. La necesidad de buscar la verdad de Dios, no, solo piensan en lo terrenal. Eso es lo que precisamente Dios no quiere que andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, donde no hay propósito, no tienen un propósito claro en sus vidas, y eso solamente trae sufrimiento, sufrimiento. ¿Qué otra cosa Pablo habla aquí acerca de estos otros gentiles a los cuales no quiere que nos parezcamos? Bueno, en Efesios 4:17, si lo retomamos, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Y qué más tenemos en el versículo 18? El segundo punto lo extraemos de aquí. ¿Qué extraemos aquí? Los que tienen la mente o el entendimiento entenebrecido. Dice Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir el entendimiento? Bueno, la mente, el corazón. Y es que los pensamientos vanos, esto va conectado. Los pensamientos vanos, cuando andamos en la vanidad de nuestra mente, eso oscurece nuestro corazón. Eso no nos hace ver la verdad de Dios. Por eso es que es difícil salir cuando uno está en ese estado, porque uno no ve el conflicto, uno no ve la lucha espiritual, uno no ve el fracaso, uno no ve el destino final, uno no ve el peligro del alma, uno de esas cosas no las ve, uno no ve la tragedia espiritual, no las ve. Está la mente oscura. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículos 21 y 22. Hermana Carmen Cuesta. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. La hermana Carmen Cuesta, que nos ayude leyendo ese pasaje. Dice la palabra, pues habiendo conocido, sí, di- sí, hermano, dice la palabra del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Gracias, hermana. Ahí está, lo podemos notar. Podemos notar el punto que estamos viendo. Su necio corazón fue entenebrecido. ¿A causa de qué? De sus pensamientos vanos. Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Noten el versículo 22. Léalo, hermana. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí? Si ve que uno cuando está así oscuro, uno hasta cree que se la sabe. Uno cree que se la sabe. Uno cree que va bien. Uno cree que uno tiene el control. Uno cree que puede, que estamos en la flor. Pero es un engaño. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces,
Ahí donde el hombre fracasa porque no ve, porque él cree que su camino es el camino correcto, pero su fin es muerte y su necio corazón es entenebrecido. Entonces Pablo, como testigo de Jesucristo, nos manda a decir que ya no andemos como los otros gentiles, que el tiempo de la vanidad de nuestra mente, de la mente oscura, ya lo dejemos atrás. Ahora en Cristo vemos, ahora en Cristo hay luz, para ya no andar como los otros gentiles. Pero ¿cómo más? ¿Cómo más vemos a los otros gentiles? Bueno, en el mismo versículo 18 dice, ajenos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ajenos. Los otros gentiles no solamente andan en la vanidad de su mente, como punto número uno, no solamente tienen el entendimiento entenebrecido como punto número dos, sino que están ajenos a la vida de Dios. Viven ajenos a la vida de Dios. Y el texto presenta dos razones por las cuales viven lejos de la vida de Dios. Es decir, no toman la vida de Dios como algo que les pueda pertenecer, que pueda ser de sus vidas, sino que eso es de otros. Eso es para otros, eso no es para mí. No, eso de ir a la iglesia, de eso de leer la Biblia, eso de consagrarse, eso de hacer lo bueno, eso de tener paciencia, eso de ayudar a los demás, eso de ofrendar. ¿Usted cree que yo mi dinero lo voy a dar allá a una iglesia? No, eso es de otras personas. Entonces ellos viven ajenos a esa vida. Para ellos esa vida es locura. Para eso esa vida de servicio, de buscar, de amar, de entregarse a Dios. Es una vida que no armoniza con lo que ellos son, con lo que ellos quieren practicar. Entonces la mente está oscurecida para ver eso. Por eso viven ajenos a la vida de Dios. Y hay dos razones que el texto nos los presenta. Miren las dos razones. Por la ignorancia que hay en ellos. Claro, una cosa es la consecuencia de otra. Y aún esto les pasa a los religiosos, porque es que vivir ajenos a la vida de Dios no solamente consiste en yo ser alguien religioso para estar cerca de Dios, sino de estar en la verdad. Tenemos un ejemplo de Pablo de Tarso. Primera Timoteo capítulo 1, Primera Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 13. A ver, hermano Willington, por favor. Primera Timoteo capítulo 1, 12 y 13. Dice la palabra de Dios, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Mire la ignorancia hasta donde nos lleva a nosotros. Fíjense la ignorancia, lo grave de la ignorancia. Y lo peor es que Pablo creía que estaba siguiendo correctamente el camino de Dios. Y no era así. Estaba viviendo ajeno a la vida de Dios. Y aún haciendo cosas perversas. Blasfemo, perseguidor, injuriador. ¿Por qué? Por la ignorancia. La ignorancia que es relacionada aquí con incredulidad. Porque se ignora, pues, ¿se ignora qué cosa? Se ignora porque hay cosas que Dios nos manda a ignorar.
Dios nos manda a ignorar las cosas malas, pero no las cosas buenas. Y aquí se está hablando de una ignorancia, de ignorar la voluntad de Dios, de ignorar las sagradas escrituras, las palabras de Dios. Todo aquel que vive lejos de Dios es porque consciente o inconscientemente está ignorando su voluntad. Y la ignorancia de la voluntad de Dios nos lleva a la incredulidad y a vivir lejos de su presencia. La otra razón que nos presenta aquí es por la, vamos al texto, Efesios 4:18 dice, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Esta es la otra razón, por la dureza de su corazón. Un texto que nos ayuda a ver lo ligado que está esto con las palabras de Dios es Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hermano Harold, Hebreos capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y la palabra endurecer tiene ese mismo objetivo. ¿Endurecer qué cosa? El corazón. ¿Pero el corazón de quién? El corazón de quien ya ha creído. El corazón de quien ya había sido iluminado por la buena palabra de Dios. El corazón de los gentiles que están convertidos a Cristo. El corazón de los gentiles que son parte de la iglesia de Dios. El corazón del cristiano. ¿Que puede qué? Endurecerse como lo estaba antes de conocer al Señor. Hoy corremos ese peligro de que nuestro corazón se endurezca y que eso nos lleva a vivir ajenos a la vida de Dios. Dios tiene una vida para nosotros, pero los que viven ajenos a la vida de Dios no la quieren, no la conocen, la ignoran y su corazón está con una coraza que impide que la reciban, que la crean. Y fíjense que esto es más difícil cuando uno ya ha sido iluminado por primera vez. Es más difícil. Una persona me decía que quería volver, pero no sabía cómo, que lo había intentado muchas veces y reconocía lo mucho que le costaba regresar. Y reconocía que eso lo llevaba a seguir siendo esclavo del pecado, como dice aquí, siendo engañado por el pecado. Porque cuando vivimos ajenos a la vida de Dios, pues ¿a qué estamos expuestos? Por eso no es que quedamos en el limbo, no, quedamos atrapados en las garras del pecado, como éramos antes. Por eso Pablo está hablando de los otros gentiles. Y nosotros antes éramos de ese grupo, de los otros gentiles y todo aquel que en este momento no está perseverando en el camino de Dios o que no se ha bautizado, pues está viviendo como los otros gentiles que viven ajenos a la vida de Dios. ¿Y cuál es la forma de combatir eso? ¿O qué permite más bien que nuestro corazón se endurezca para vivir ajenos a la vida de Dios? El no estar expuesto constantemente a la exhortación de Dios. Cuando nos alejamos, nos dispersamos, nos apartamos de la comunión unos con otros, cuando nos aislamos, entonces
no tenemos la oportunidad de que nuestra mente sea penetrada por la exhortación de Dios. Y lo que sirve exhortarnos unos a otros es para que nuestro corazón no se endurezca y esto nos lleve a vivir como los otros gentiles, viviendo ajenos a la vida de Dios. ¿Y qué más pasa con esos otros gentiles? ¿Qué más pasa con ellos? Bueno, estamos en Efesios 4, 18, ¿cierto? Ahora vayamos al versículo 19. Dice en el versículo 19, hablando de los mismos gentiles, dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, Dios no quiere que andemos como los otros gentiles, los que abiertamente y sin vergüenza pecan. Como lo dice allí, con avidez, con avidez cometen toda clase de impureza. ¿Y qué significa la palabra avidez? La palabra avidez quiere decir con ansia, con codicia. Ya se abrieron totalmente al placer del pecado. Ya no les importa si los ven, ya no les importa lo que digan de ellos. Ya están totalmente deliberados. No hay vergüenza. La vergüenza se fue. Ya la sensibilidad se apartó. ¿Y qué hace que seamos sensibles al pecado? Hace que temamos, hace que pensemos en las graves consecuencias que hay si nos rebelamos abiertamente, si persistimos en el mal. Entonces, el estar sensibles cuando, cuando aún tememos practicar el mal y aunque nos vean practicar el mal, es una buena señal de que estamos en un punto para, para seguir perseverando, para renovar la mente, para no dejarnos atrapar. Pero cuando ya se pierde toda sensibilidad, ya uno se entrega sin pudor, ya no hay nada, ya a uno le vale. Y eso es lo que Pablo nos presenta en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 28. Vamos a leerlo del 28 al 32. Romanos capítulo 1. Vamos a darle la palabra a nuestra hermana Luz Mari. Luz Mari. Romanos capítulo 1, versículo 28 primeramente. Dice la Buenas palabra de noches. Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya continúa leyendo, hermana. Para que no pensemos que Pablo está hablando de otra cosa. Está hablando de lo mismo que está hablando con los efesios. Le está hablando a los efesios de los gentiles, de los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios y entregado por esa razón a hacer toda clase de maldad. Y el resumen aquí es que todo eso es por no aprobar, tener en cuenta a Dios. Entonces son entregados a una mente reprobada, entenebrecida, vana, ya se van a dedicar a hacer cosas que no convienen sin remordimiento, sin, sin, sin culpa, sin arrepentimiento, que es lo más importante, porque puede haber culpa y no arrepentimiento, sin arrepentimiento. Continuemos leyendo entonces en toda esa clase de, de impureza en la cual nos podemos involucrar
andando como los otros gentiles. Versículo 29, hermana de los Mario. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Por quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí está lo que Pablo dijo, que con avidez, con ansia, con codicia, con deseo, se complacen en practicar estas cosas. Cuando nosotros llegamos a ese estado, considerémonos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios y dispuestos a vivir abiertamente, pecando y sin vergüenza. Por eso el Señor Jesús nos ha enseñado todo lo contrario a la vida que llevan los gentiles. A menos que nosotros, aún después de ser iluminados, abiertamente, abiertamente decidamos o voluntariamente decidamos ignorar sus palabras. Por eso después de Pablo en el versículo 19, concluir con esto en que se involucran los otros gentiles, entregados a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, les dice a los hermanos, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cuál es la razón para nosotros no andar como los otros gentiles? Que eso no lo hemos aprendido de Cristo. Y una buena reflexión para nuestra conciencia, si en algún momento estamos queriendo andar como los otros gentiles, es que de Cristo no estamos aprendiendo eso. Y si de Cristo no lo estamos aprendiendo, entonces ¿de quién? ¿Quién está siendo nuestro tutor? ¿Quién está siendo nuestro maestro? ¿Quién está siendo nuestro líder? ¿Quién está siendo nuestro guía? Sabemos la respuesta. El pecado está siendo nuestro tutor. El diablo, que también es Satanás, la serpiente antigua, está siendo nuestro padre. Está siendo nuestro guiador. Y nosotros, discípulos de él. Pero si nosotros estamos andando como los otros gentiles, es porque de verdad Cristo nos está enseñando. Y es que no solamente eso, estamos aprendiendo de él. Lo que, lo que denota un hombre que está colocando por práctica lo que su maestro le está dando. Y noten que Pablo confronta a los hermanos en Efesio diciéndoles en el versículo 21, si en verdad la habéis oído. ¿Cómo así que si en verdad la habéis oído? Si todos los domingos se hacía la lectura de la palabra del Señor. Claro que la habían oído, pero es que no simplemente está hablando el apóstol de percibir sonidos por nuestro órgano auditivo.
sino de el prestar atención. Lo que podemos entender como si en verdad le habéis prestado atención, si en verdad habéis sido por él enseñados. Claro, claro que sí. Claro que el Señor nos ha enseñado. Aún el que lleve 10 días de haberse bautizado, el Señor le ha enseñado. Y con eso bastaría para no andar como los otros gentiles. Dice que la enseñanza del Señor y lo que debemos prestar atención de Él es conforme, no un mito, no una falacia, no palabras vanas, sino la verdad que está en Él, en Jesús. Como Él mismo señaló, yo soy el camino y la verdad. Ese es un buen punto para que nosotros pensemos. ¿En verdad estamos siendo enseñados por Él? ¿En verdad estamos colocando en práctica sus palabras? ¿O quién de nosotros aún no ha sido enseñado por Jesús, cuyas enseñanzas nos llevan a cambiar nuestra vieja manera de vivir? Bueno, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Que el Señor nos ayude, hermanos. Dios les bendiga.